Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar transmitiendo el día de hoy, sabiendo que ustedes están conectándose y en busca de una palabra de parte de nuestro Señor. Nuestra meditación de hoy se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 19 al 25. Dice así la bendita palabra del Señor. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Es interesante ver cómo el apóstol Santiago utiliza la analogía del espejo para poder mostrarnos la necesidad de confrontarnos con la palabra de Dios. Porque es a la luz de la bendita Escritura que nosotros debemos de analizar nuestras motivaciones, de examinar nuestras actitudes y las acciones que tenemos hacia los demás. Si nosotros no permitimos que la bendita palabra sea la que nos dirija, la que nos escudriñe, corremos el peligro de vivir avergonzados durante nuestra vida, porque vamos a estar cometiendo muchos errores por nuestra ignorancia y podemos sufrir las consecuencias de nuestras acciones que están alejadas de Dios. La palabra de Dios es como un espejo. Nos muestra la realidad de lo que somos, porque ahí vemos reflejadas nuestras verdaderas intenciones, nuestras verdaderas motivaciones. Nos comparamos con la enseñanza que Dios nos ha dejado en la Escritura y ahí vamos a darnos cuenta de quién realmente somos nosotros. Hoy quiero compartir contigo algunas actitudes que necesitamos tener para que la palabra de Dios pueda ayudarnos y ser como nuestro espejo, para que tú y yo podamos obtener mayor provecho y bendición de su bendita palabra. Número 1, para que tú y yo podamos ser bendecidos por la palabra, necesitamos recibirla con mansedumbre. Conozco a muchas personas que no pueden ser bendecidos por el contenido de la Escritura porque no tienen la actitud correcta. La palabra de Dios debe ser recibida con mansedumbre. En el versículo 19, la Escritura nos dice: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Cuando nos dice que debemos de ser rápidos para escuchar, nos está pidiendo que tengamos la actitud correcta. Y la actitud correcta es la mansedumbre, es decir, querer escuchar la palabra de Dios. Muy seguro recuerdas a algunas personas que antes de que tú termines el argumento, antes de que les expliques tu idea o antes de ellos escuchar la predicación, ya están a la defensiva. Esa no es una actitud de mansedumbre. Una persona que tiene la actitud de mansedumbre primero escucha. Por eso dice la Escritura: sean rápidos para escuchar. Después de haber escuchado el argumento, la idea, la enseñanza, uno puede juzgar, uno puede analizar y entonces uno puede levantar sus cuestionamientos, su idea, para poder comprender mejor lo que la Escritura nos está comunicando. O en nuestro caso, llegar a casa y hacer un estudio profundo de la bendita palabra para poder verificar el contenido del mensaje que nos fue compartido. El apóstol Pablo, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 2, nos menciona la actitud que debemos de tener como hombres ante la bendita palabra del Señor. Y nos compara como a niños recién nacidos. Y dice el apóstol: desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
El apóstol Santiago nos dice que esa debe ser una de las primeras actitudes que debemos de tener para que la bendita palabra pueda germinar, alimentarnos y fortalecernos. En otras palabras, para poder recibir la palabra con mansedumbre, necesitamos desechar toda inmundicia. Literalmente necesitamos deshacernos de toda suciedad. Cuando tú y yo venimos a la Biblia sin reconocer nuestros pecados, de nada nos servirá, porque podemos escuchar a los expositores bíblicos más ungidos, pero no habrá ningún efecto positivo en nosotros, porque no nos deshacemos de nuestros pecados y le estamos comunicando a Dios que no necesitamos cambiar, que estamos bien así como estamos. También es necesario desechar toda malicia, porque hay personas que se acercan a la palabra con prejuicios. Solamente les gusta escuchar lo que ellos quieren escuchar. La Biblia nos dice que algunos tienen solamente comezón de oír. Es decir, quieren oír lo que está de acuerdo con sus deseos, con sus ideales, con su punto de vista. Y si son confrontados con algo que les incomoda o no les parece, abandonan la iglesia, dejan de asistir. Dejan de participar, dejan de ayudar, porque las cosas no están saliendo como ellos lo esperan o como ellos quieren. Por eso nosotros nos damos cuenta cuando una persona está recibiendo la palabra con mansedumbre, porque está dispuesto a escuchar la palabra de Dios, está dispuesto a estudiarla, está dispuesto a ponerse en los zapatos de su mentor, de sus líderes, de sus maestros, de sus pastores, está viendo el panorama completo. No solamente lo que le parece, no solamente lo que cree o lo que debería de hacerse según su criterio. Número 2. Debemos practicar la palabra y no solamente oírla. Dice en el versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos. De nada sirve que leamos o escuchemos la palabra de Dios si no la practicamos. Es un requisito indispensable el practicarla. Porque una persona que solo escucha, pero no es hacedor de la palabra, es como aquella persona, dice el apóstol Santiago, que mira su cara en un espejo y después de mirarse, se marcha e inmediatamente se olvida de cómo era su imagen. Usted y yo podemos darnos cuenta de nuestra condición pecaminosa cuando escuchamos una palabra, una predicación, un mensaje bíblico, cuando leemos un libro cristiano, cuando estudiamos la Biblia. Pero si no practicamos lo que se nos está enseñando, no sirve de nada. Si nos acostumbramos a vivir de esta manera, estaremos viviendo engañándonos a nosotros mismos. Aunque tenga 5, 10, 15 años en la iglesia, aunque continúes utilizando la misma banca, el mismo lugar, el mismo predicador, aunque haya personas con mucha unción, si tú no pones la palabra en práctica, te estás engañando a ti mismo. Entonces las personas que escuchan solamente el mensaje en la iglesia, o en YouTube, o a través de los medios electrónicos, y no lo practican, se están engañando. Aunque se crean espirituales porque están utilizando el lenguaje cristiano, o porque saben algunas citas bíblicas, o porque asisten a una iglesia. No porque entres a una cochera te conviertes en coche, no porque entres a un establo te conviertes en vaca. Hay personas que viven engañándose a sí mismas, se creen espirituales, pero en realidad son carnales porque se dejan guiar por las emociones, por los deseos de la carne. Dicen seguir a Dios, pero en realidad siguen a sus propios malos deseos. No respetan, no aprecian, no apoyan, no trabajan. Jesús llama a estas personas insensatas. ¿Qué es un insensato? Es una persona que no tiene el sentido común desarrollado. Es una persona imprudente. ¿Cómo distinguimos a una persona que oye y practica la palabra de Dios de una que es solamente oidora? Lea conmigo en Mateo capítulo 7, del versículo 24 al 27. Mire cómo dice la Escritura. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio.
como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque lluevan cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Quiero que note que tanto al sabio como al imprudente le llega la inundación, le llegan los vientos, le llegan las circunstancias difíciles. En otras palabras, el que tú y yo seamos cristianos y siervos de Dios no va a evitar que lleguen crisis, que lleguen problemas, que lleguen circunstancias difíciles. La gran diferencia es que no vamos a perder, es que Dios está con nosotros, es que su respaldo está con nosotros, y como estamos fundamentados en la roca que es Cristo, vamos a permanecer y a seguir adelante. Tú y yo tenemos que ser de los sabios que edifican sobre la roca. Dile a la persona que está a tu lado: tenemos que edificar sobre la roca que es Cristo. Oh, pero para edificar hay que escarbar hasta encontrar la roca. Eso requiere esfuerzo, sacrificio, requiere disciplina en la cual tenemos que edificar nuestro carácter, nuestra forma de vivir, nuestra enseñanza, nuestra forma de educar a nuestros hijos. Todo eso requiere de esfuerzo. Las personas que construyen sobre la arena no quieren sufrir la disciplina, no quieren pasar el tiempo escarbando. Ellos prefieren brincarse esa etapa, ese momento. Ellos no quieren sudar, ellos no quieren esforzarse. Ellos solo quieren edificar sobre la arena, como quede. Y cuando viene la crisis, cuando llega el problema y la circunstancia difícil, sufren la pérdida. Y al final se molestan contra Dios y terminan culpándolo a Él. ¿Por qué les pasa esto si ellos asisten a la iglesia? ¿Por qué están viviendo eso si ellos se portan bien? Si ellos son buenos vecinos, son buena gente. ¿Te das cuenta? Son personas insensatas. No tienen ese sentido común. ¿Por qué llega el agua y se lleva la casa? Porque la cimentación no está sobre la roca. Por eso tú y yo necesitamos sufrir la disciplina, encaminarnos, aprender, estudiar, ser parte del equipo ganador que Dios ha establecido aquí en San Antonio para ganar almas para Cristo. Amén. El verso 25 de Santiago 1 dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y eso me lleva a mi punto número 3. Tú y yo necesitamos enfocarnos en la palabra. Mirar atentamente literalmente significa inclinarse para observar algo. Es decir, interesarnos, ponerle sentimiento, emoción a ello. Cuando tú y yo leemos la bendita palabra de Dios, necesitamos interesarnos por su lectura. Es decir, ir a investigar profundamente lo que la palabra nos está comunicando. Porque la palabra debe ser escudriñada para que pueda llegar a ser de beneficio a nuestras vidas. Normalmente yo utilizo 2 o 3 versiones para que el mensaje pueda ser más claro. En este caso estamos utilizando la Nueva Traducción Viviente para que nuestros adolescentes puedan conectarse y comprenderlo, porque acá en los Estados Unidos el español, el castellano es algo diferente. En México utilizamos la Reina Valera y la disfrutamos, pero porque allá todos hablan español de la misma forma o más parecido. Pero acá hay una diversidad de personas que vienen de otros países y a ellos se les dificulta. Nuestros adolescentes que han nacido en este país se les dificulta, por eso utilizamos un castellano que sea más sencillo para ellos. La idea es para que ellos no queden sin entendimiento, sin fruto, al leer un español como el de la Reina Valera, que es un español antiguo. Por eso tú y yo necesitamos ponerle mayor interés a la palabra, para que llegue a ser de beneficio a nosotros, para que la palabra
traiga un efecto positivo a nosotros. Porque una lectura religiosa no va a traer un efecto positivo en nosotros. Para que la palabra de Dios se convierta en nuestro espejo, necesitamos mirar atentamente en ella. Se necesita más que una lectura ocasional, más que solo oír un sermón los domingos. Para que la palabra pueda germinar en nosotros, necesitamos acercarnos a ella, para que nos pueda mostrar la realidad de nuestro corazón, para que desnude nuestras intenciones y veamos lo que queremos hacer. Dile al que está a tu lado, necesitamos mirar atentamente en la palabra de Dios. Necesitamos mirar atentamente en ella, no solo por encimita. Tú y yo necesitamos intencionalmente exponernos a la bendita palabra de Dios, medirnos con la palabra de Dios, porque Dios va a utilizar la Escritura como un bisturí para que Él pueda trabajar en nuestro corazón. Mirar atentamente en ella significa que estamos dispuestos a que Dios trabaje en nosotros, a que Dios nos examine, a que Dios trabaje con nosotros. El salmista David decía: Señor, examina mi corazón, mira si hay en él camino de perversidad y ayúdame, cámbiame, transfórmame. Tú y yo necesitamos aprender a escudriñar la bendita palabra de Dios. Tú y yo necesitamos dedicarle el tiempo necesario diariamente para que la palabra pueda germinar en nosotros, para que pueda crear un cambio. No debe ser solamente los domingos, no debe ser solamente en los grupos vida en casa. Tenemos que tener una disciplina diaria. ¿Te recuerdas? El hombre tuvo que cavar hasta encontrar la roca. Precisamente así debemos de ser, esforzarnos diariamente hasta encontrar esa roca que es Cristo. Yo sé que a veces nuestros cuerpos no quieren, porque se levanta muy temprano, porque llega uno cansado del trabajo. Yo sé que eso sucede. Pero tenemos que buscar el espacio, tenemos que hacer el espacio. No se va a hacer solo. Tú y yo necesitamos sacar el tiempo, obtener un lugar donde podamos meditar en la Escritura y estudiar en ella. Hoy en día estas generaciones son bendecidas. Hoy en día no tienen que comprar la enciclopedia, no tienen que comprar los diccionarios bíblicos. Solamente van al internet y ahí en el internet accedes a cualquier manual bíblico. No, en los tiempos en que yo estudié en el instituto bíblico era cargar los libros, era andar buscando. Hoy en día es más fácil hacerlo, así que dile a la persona que está a tu lado: no hay excusa para profundizar en la palabra de Dios. No hay excusa, lo puedes hacer y lo tienes al alcance de tu teléfono, al alcance de tu celular. Número 4. Para que podamos recibir la palabra de Dios y que nos sirva como espejo, debemos perseverar en la palabra. Mira lo que dice el versículo 25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Para que tú y yo no seamos oidores olvidadizos, debemos perseverar en la palabra. ¿Cuántas veces al día te ves en un espejo? Yo sé que las damas un poquito más, tal vez, que nosotros los varones. Pero ¿cuántas veces al día te ves en un espejo? ¿Cuántas veces cuidas tu aspecto físico? Ahora permíteme preguntarte, ¿cuántas veces al día meditas en la palabra de Dios? ¿Lo haces con la misma frecuencia que utilizas un espejo? ¿Lo haces con la misma intención de estar analizando tu comportamiento, la imagen que representas? Hay personas que se han acostumbrado a decir: mira, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me provocas? Si no me quieres ver enojada, no me busques, no hagas estas cosas. No. Tú y yo necesitamos perseverar en la palabra de Dios. Necesitamos indagar en la palabra de Dios con la intención de ver cómo nos estamos comportando, cómo somos nosotros con los demás y cuáles son nuestras motivaciones, cómo están nuestras actitudes y nuestras acciones. Necesitamos aplicar la palabra de Dios a nosotros antes de querérsela aplicar a nuestros hijos.
Antes de querer que nuestro prójimo, nuestro compañero de trabajo o las personas que nos rodean en la iglesia comiencen a vivirla, tú y yo necesitamos aplicarla a nuestras vidas. Y si lo hacemos con la misma frecuencia en la que utilizamos un espejo, yo creo que vamos a ser de mayor bendición para todos los que nos rodean. Porque mira, el espejo nos ayuda a mantener nuestra imagen y nos sentimos más confiados, nos sentimos más a gusto, porque acabamos de ver nuestra imagen en el espejo y no estamos con ese nervio, si el cabello, sin el maquillaje, si nuestro rostro, si hay una basurita por ahí. No, nos sentimos confiados. Asimismo, la bendita palabra de Dios te hace vivir un cristianismo de una forma más confiada. ¿Por qué? Porque estás cuidando tu forma de ser, tu forma de reaccionar ante los demás. En otras palabras, la palabra de Dios nos ayuda a reflejar cada día la imagen de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Porque recuerda que tú y yo somos las manos de Cristo. Tú y yo somos el rostro de Cristo. Tú y yo somos los pies de Cristo a la humanidad que no lo conoce. Tú y yo somos el cristianismo, somos el reino de Dios que se acerca a la vida de nuestros familiares, a la vida de nuestros primos, a la vida de la gente que nos rodea, trayendo esperanza, ánimo y fortaleza. ¿Sabes? La más grande bendición que tú y yo recibimos es que al estar constantemente ante el espejo de Dios, somos transformados en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Dice la Escritura: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo estamos constantemente utilizando como espejo la bendita palabra de Dios, vamos a ser transformados e iremos de gloria en gloria. Y asimismo fue que llamaron a los primeros creyentes cristianos, porque se parecían al Cristo. Caminaban como el Cristo, hablaban como el Cristo, trataban a los demás como los trataba nuestro Señor. ¡Qué bendición que te vean y te puedan reconocer como un hijo de Dios, como un cristiano! Porque hablas como un hijo de Dios, porque te comportas como un hijo de Dios, porque tratas a los demás como lo haría nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo necesitamos perseverar en la palabra de Dios. Permíteme preguntarte: ¿estás perseverando en ella? ¿Te estás reflejando en ella? ¿La estás meditando? Porque en esta pandemia y en la cuarentena que estamos viviendo, algunos escriben que están aburridos, pero sabes, es una oportunidad para dejar de envolverte en el ambiente, en la corriente que este mundo nos ha envuelto. Cuando tú y yo dejamos que la palabra de Dios sea nuestro espejo, seremos bendecidos en todo lo que hagamos. Y se cumplirá la palabra de Dios que dice: serás bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito donde quiera que vayas, benditos tus hijos, bendito tu trabajo, bendito todo lo que hagas. Por eso, tú y yo necesitamos reconocer que nos conviene aplicar la palabra de Dios como un espejo a nuestras vidas. Tú y yo necesitamos recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Necesitamos practicar la palabra de Dios y no solamente oírla. Debemos enfocarnos en la palabra de Dios, estudiándola, buscándola con un carácter de seriedad y con esa pasión y con ese deseo, y que pueda ser tu centro de conversación con tus hermanos. Y necesitamos perseverar en ella, no detenernos, porque con el tiempo tú y yo vamos a poder dar fruto. Ese carácter de nuestro Señor se va a desarrollar en nosotros. Amado, yo te invito a que en este día tú decidas comenzar a reflejarte en la bendita palabra de Dios. Que la gente que nos rodea pueda decir que tenemos un Dios vivo. Que la gente que nos ve pueda decir: a Él sí le funciona la palabra.
Que la gente te pueda decir: yo quiero tener un matrimonio como el tuyo, yo quiero tener una familia como el tuyo. Por favor, intercede por mí, porque yo veo que tú tienes un Dios vivo contigo. Aleluya. Iglesia, usemos la bendita palabra de Dios como un espejo y prepárate a ver los resultados. Prepárate a ver las bendiciones. Quiero orar por ti ahí donde tú estás. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, bendice a cada persona que está escuchando este mensaje. Te damos gracias por todas las bendiciones que has traído a nuestras vidas y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a desarrollar la disciplina de buscarte a través de tu palabra, de utilizarla como un espejo para examinarnos, para analizarnos, porque nosotros sabemos que te representamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a reflejarte a ti. Las personas necesitan saber que eres real, que existes, que transformas, que cambias a las personas. Padre, yo me uno a la oración de cada uno de tus hijos que están levantando esa oración en este momento. Padre, dales la fuerza, dales la pasión para que ellos puedan buscarte diariamente, para que ellos puedan agradarte, Señor, y que así tú puedas bendecirnos, Señor. Padre, declaro fortaleza sobre la vida de cada uno de ellos. En el precioso nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Sobre todo Dios tiene el control, y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo y que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. ¿Quiénes lo creen que todo va a estar bien? Satanás puede como Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió, pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse, nada puede compararse, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Vamos con las palmas arriba, aplaudiéndole fuerte. Sí, Señor. Vamos, olvídate del dolor, olvídate de la amargura, olvídate de la tristeza. Sé libre en Él, sé libre. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees, Él tiene el control, Él es tu doctor.
todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Dice, solo cree en todo momento, todo va a estar bien. Wow, wow, wow. Yeah, 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 yeah. Todo va a estar bien. Dale ese aplauso al Señor. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. No te preocupes más, levántate creyendo en tu Señor.